Gracias por estar con nosotros por aquí por tu programa Brújula Médica a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Les habla la Teniente Coronel María del Valle Guerrero, pediatra, neumonólogo, y con un amigo de casa, ya aquí en su segundo programa tenemos algo especial, que son las patologías autoinmunes, tanto que las oímos en calle, en algunos pacientes, familiares. ¿Qué son realmente? Tenemos aquí al doctor Reinaldo Reina, teniente coronel, pediatra, inmunólogo, alergólogo. Doctor, complacida de tenerlo nuevamente con nosotros. El placer es mío, María. En este programa. Y hablando de este tema tan especial que son las patologías autoinmunes, ¿de qué se trata realmente la patología autoinmune, doctor? Bueno, ante todo quiero agradecer la oportunidad que me dan de compartir nuevamente este segmento con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar sobre una condición importante y que muchas veces pasa por debajo de la mesa para la mayoría de los adultos, que son las enfermedades autoinmunes. Me preguntas que qué son las patologías autoinmunes. Meses atrás, cuando hablaba sobre el sistema inmunitario, les dije, no sé si pueden refrescar un poco, de que una de las funciones del sistema inmunológico era discernir entre lo que era propio y lo ajeno. ¿Qué era lo ajeno? En aquel momento les expliqué que al hablar de ajeno nos referíamos a virus, bacterias, parásitos, hongos, alergenos. Y lo propio, indudablemente, que es nuestro corazón, nuestros dedos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestros órganos internos. De tal manera que el sistema inmunológico tiene la capacidad de atacar a lo que no es nuestro y de defender o proteger a lo que es propio. Cuando se pierde esa capacidad de discernimiento, es decir, esa capacidad de saber o reconocer lo que es propio ajeno, entonces entramos en conflicto y es lo que nosotros nos conocemos como enfermedades autoinmunes, ¿okay? En el que nuestro sistema inmunológico empieza a reconocer algunas estructuras de nuestro cuerpo como lesivas, y las empieza a atacar. Indudablemente que eso trae como consecuencia manifestaciones clínicas, que es lo que nosotros terminamos viendo en nuestras consultas. ¿Qué sistemas se agreden con mayor frecuencia en estas patologías autoinmunes? Ok. Cualquiera de los elementos de nuestro cuerpo pueden ser reconocidos como lesivos cuando se pierde esa capacidad de reconocimiento. ¿Qué puede inducir a que nuestro sistema inmunológico reconozca estructuras que normalmente, por ejemplo, nuestros riñones, son reconocidas como propias y que empiece a reconocerlas como ajenas? Existen diferentes teorías, están los postulados de Cohen, donde hacen énfasis sobre un particular y es sobre el mimetismo molecular. Vamos a explicarlo de forma sencilla. Algunas estructuras, mimetismo, recuerden que les suena como a mimetizar, a parecerse, a, digamos, a simular estructuras propias de algunos órganos, algunos elementos que sí pueden ser lesivos. El ejemplo clásico es el virus del Epstein-Barr, por poner un ejemplo, o el virus del herpes simple. Y el organismo, algunas estructuras de nuestro cuerpo pudiesen mimetizar esos elementos reconocidos como lesivos y empezar a atacar a estructuras particulares. Me preguntas que cuáles son los órganos más frecuentemente implicados. Pueden ser dentro de cualquier esfera. Va desde el sistema neurológico hasta el sistema hematológico. Pero con mayor frecuencia, las estructuras involucradas, dependiendo de una u otra patología, son el sistema renal, las serosas, las articulaciones dentro de las estructuras serosas, los músculos pueden verse afectados también, hígado, dependiendo de la estructura que deje de ser reconocida como normal en nuestro cuerpo. Justo dependiendo de qué estructura, entonces vamos a tener las denominaciones. ¿Cuáles son? Desde nuestra morbilidad, doctor, desde su consulta, ¿cuáles son esas patologías frecuentes?
Por ejemplo, Ok. tenemos la hepatitis autoinmune, etcétera. Yo quisiera que desde su morbilidad nos dijera, por ejemplo, unas 7 patologías que recurrentemente están en su consulta. Ok, si clasificamos o dividimos por grupo etario, vamos a dividirnos en niños, en pacientes pediátricos y en adultos. En el caso de los niños, pues las condiciones más frecuentes de autoinmunidad son indudablemente el lupus eritematoso sistémico, ¿okay? El lupus como tal, y la artritis reumatoidea juvenil en cualquiera de sus variedades o formas de presentación. La variedad sistémica o enfermedad de Steel-Schwartz, la variedad poli o la variedad pausa articular, cualquiera de esas 3 presentaciones. En el caso del adulto, pues por supuesto, claro, estamos hablando de enfermedades autoinmunes grandes, ¿no? Por supuesto que lo más frecuente es la artritis reumatoidea, es una de las condiciones que vemos con mayor frecuencia. En segundo lugar, le sigue el lupus eritematoso sistémico, con su abanico de posibilidades o formas de presentación. El síndrome de antifosfolípido es una condición realmente frecuente, sobre todo aquellas damas que van a acudir a nuestra consulta con problemas de fertilidad. De todas formas, después lo podemos hablar más adelante. Otra de las condiciones son la dermatomiositis. Eh, por supuesto que aquí estamos dejando de lado otras entidades que son más frecuentes, pero de menor magnitud si lo podemos ver desde el punto de vista sistémico, como es el caso del vitiligo, que es una condición de autoinmunidad también. La alopecia es una condición, sobre todo la alopecia areata, es una condición de autoinmunidad, entre otras entidades. Es muy amplio este término, así que vamos a seguir avanzando, doctor. No quiero irme al otro segmento sin decir sus redes sociales, por favor. Bien, mi red social, específicamente Instagram, es @drreina con Y o drreina o. Estamos cordialmente a su orden para atender las inquietudes de ustedes y pues por supuesto semanalmente estamos publicando información de interés para nuestros pacientes. Excelente, quédate con nosotros por @tvfan, @doctora.guerrero_neumobaby para contestar tus preguntas sobre este tema tan especial. Sigue con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Te espero en breves minutos. ¿Sabías que según estudios realizados por la Fundación de Lupus de América, se estima que 9 de cada 10 adultos con lupus son mujeres? Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN, y este programa especial de Brújula Médica, patologías autoinmunes. Doctor, hablamos de lupus y quisiera tocar el tema porque no discrimina entre niños y adultos. ¿Qué realmente es el lupus? El lupus, como comenté anteriormente, es una enfermedad autoinmune con repercusión realmente sistémica. Hay diferentes estructuras implicadas, involucradas. Es realmente frecuente, es una condición más frecuente de lo que nosotros creemos y que se caracteriza desde el punto de vista clínico por toque a estructuras como son riñones, articulaciones, las serosas, incluso tienen manifestaciones en el ámbito neurológico. Muchas veces los pacientes, sobre todo en el caso de pacientes pediátricos, pueden debutar con manifestación de psicosis lúpica, manifestaciones conductuales como tal, más en mujeres en edad fértil, también la llaman lupus enfermedad de las mujeres bonitas, porque tiene predominio sobre pacientes de sexo femenino, aunque también se puedan ver en pacientes masculinos con un pronóstico un poco más reservado, ¿no?
Puede haber manifestaciones incluso cardiovasculares, digestivas y por supuesto las manifestaciones cutáneas que son muy frecuentes, más frecuentes de lo que creemos. ¿Qué te hace pensar en un lupus? Cuando usted acude a la consulta de pediatría, de medicina interna, ¿cómo ese médico se le prenden las alarmas de pensar en esta patología de la inmunidad? Muy bien, la carta de presentación del paciente lúpico es variada. Lo primero que hay que tener en consideración cuando el médico está frente al paciente es el sexo y la edad. Como ya les comenté, es una enfermedad predominantemente de sexo femenino y se ve más que todo en mujeres en edad fértil. Sin embargo, por supuesto, lo vemos también en nuestras niñas, en pacientes pediátricos. Es lo primero que tenemos que considerar. Motivo de consulta de las pacientes en las cuales uno sospecha la posibilidad de que tenga este tipo de enfermedad autoinmune es justamente las manifestaciones articulares. Normalmente los pacientes refieren gonalgias, dolores a nivel de las articulaciones, aumento de volumen a nivel articular, que en este caso ya nos estaríamos refiriendo como artritis, en pacientes que jamás han padecido de este tipo de condición. Hay otras manifestaciones un poco más, así como las manifestaciones articulares orientativas, como la aparición de lesiones cutáneas, específicamente el famoso eritema malar, a quien se debe la designación de lupus, porque semeja a los lobos, y la palabra lupus viene de lobos. Manifestaciones, otro tipo de manifestaciones cutáneas como resequedad, la fotosensibilidad, paciente a la exposición de luz se hace un poco más sensible, caída del cabello, puede muchas veces ser motivo de consulta de nuestros pacientes, o manifestaciones un poco más o menos frecuentes o más frecuentes de lo que nosotros creemos, ¿no? Pero que catalogadas en el lupus del librito normalmente no lo conseguimos como tal, que son las manifestaciones de urticarias. Muchas veces estos pacientes vienen con manifestaciones cutáneas, pruritos generalizados sin causa alérgica aparente y justamente está una condición de autoinmunidad asociada. Aquellas pacientes con condiciones de abortos recurrentes o problemas de gestación también nos hacen pensar en la posibilidad de un proceso autoinmune. Y por supuesto aquellos pacientes que lamentablemente debutan de una forma abrupta y severa con manifestaciones respiratorias como derrame pleural, que no es el grueso de nuestros pacientes, manifestaciones psicóticas propias de la psicosis lúpica, o bueno, problemas de sangrados o problemas tromboembólicos también. Es muy importante aquí para nuestros televidentes acudir al médico especialista, por supuesto, doctor, y además cuando usted ve un derrame pleural, es un derrame pleural especial porque se trata de trasudados por el daño a la serosa. Pero desde el punto de vista médico, ¿qué solicito yo para poder hacer ese diagnóstico? Y lo ideal es que sea un diagnóstico precoz para que sea un mejor pronóstico. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Lo primero, indudablemente, es el criterio clínico. Es la madre y les va a aportar el 70-80% de el diagnóstico y por supuesto hacer la orientación hacia los estudios de una forma dirigida. Recordemos que los estudios inmunológicos son bastante costosos y no tiene sentido mandar al paciente a hacer un arsenal de estudios de laboratorio que pudiesen pues, generar además de eso un gasto económico particular. Yo creo que siempre debe hacerse de forma estructurada y una vez establecido el criterio clínico como primera herramienta, existen unos estudios de gabinete de entrada. Una hematología es bastante orientadora. Además de eso, estudios de química sanguínea, un perfil hepático, realmente también son indicadores, ver el comportamiento de transaminasas en estos pacientes, la fosfatasa alcalina también como indicador, y por supuesto ya los estudios inmunológicos especiales, como son los anticuerpos antinucleares, preferimos por inmunofluorescencia indirecta, es un tipo
de técnica que nos aporta un patrón, y los patrones normalmente son orientativos hacia una u otra enfermedad autoinmune. Algo un poquito complejo, no vamos a indagar en esto, pero es nuestra recomendación. Además de los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta, tenemos anticuerpos anti-DNA de doble cadena, como también un criterio serológico diagnóstico, y por supuesto anticuerpos más específicos como el SSA y el SSB y el anticuerpo antígeno. Y por supuesto complemento en aquellos pacientes en que toda la serología esté negativa, normalmente estos pacientes usan un único complemento. Eso es importantísimo, doctor. Y nosotros como especialistas, no solicitar exámenes que no podamos interpretar por el costo a los pacientes. Vamos a seguir por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN, con este programa especial de las patologías autoinmunes. Quédese con nosotros que en breves momentos continuamos. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN, en este programa tan especial como son las patologías autoinmunes. Estamos hablando específicamente, doctor, del lupus. Pero usted me comentó algo del contenido tromboembólico que pudiese estar presente en estas patologías. ¿Podemos ahondar un poco en ese concepto tan especial? Es importante la pregunta que me estás haciendo, María, porque a veces puede ser carta de presentación que las manifestaciones trombóticas o tromboembólicas. El lupus, en algunos casos, puede ir íntimamente relacionado, puede ir de la mano con una condición una patología que es el síndrome antifosfolípido. ¿Qué es el síndrome antifosfolípido? Básicamente es una reacción contra la fosfolípido de membrana que produce o promueve la formación de trombos. ¿Okay? Eso trae manifestaciones clínicas diversas que van desde el aborto recurrente. De hecho, el grueso de nuestros pacientes son de sexo femenino y su motivo de consulta es que su imposibilidad normalmente son pacientes referidas a ginecostetricia, que se le ha hecho todo tipo de procedimientos que no tienen alguna indicación o alguna condición ginecobstétrica como tal, como causante de infertilidad, y resulta que son pacientes portadoras de síndrome antifosfolípido muchas veces antes de debutar con el lupus como tal. ¿Cómo llegar a ese síndrome antifosfolípido? ¿Cómo hacer ese diagnóstico? Porque muchas veces en las patologías inmunológicas los nombres nos causan así como, ¿qué fue lo que pidió el doctor? ¿Qué tipo de estudio es? Y aparte de eso, doctor, no es hacer el laboratorio por hacerlo, es hacerlo en el lugar adecuado por los costos que estábamos hablando. En el caso como todo, así como lo comenté para el lupus, como lo comento para cualquiera de las patologías y todos los que estamos formados en medicina, pues sabemos que definitivamente el diagnóstico clínico por la anamnesis es fundamental. En el caso del síndrome de antifosfolípidos, siempre hay en el interrogatorio un condicionante que nos tiene que llamar la atención. Son esas mujeres que nosotros le preguntamos cuántas gestas, cuántas pares, cuántos abortos, y resulta que el grueso de sus gestaciones han terminado como abortos. Entonces eso nos tiene que prender indudablemente de la luz e indagar al respecto. Hay otras formas de presentación, otras condiciones que también nos pueden hacer sospechar. Aquellos pacientes, incluso en edad pediátrica, que pudiesen tener manifestaciones cutáneas, por ejemplo, hematomas, procesos trombóticos, enfermedades vasculocerebrales que a muy temprana edad no tienen justificación, o aquellos pacientes jóvenes con cardiopatía isquémica, infarto renal
o enfermedades vasculocerebrales. Condiciones que para pacientes pediátricos y pacientes adultos jóvenes realmente no tienen justificación, a menos que estemos considerando la posibilidad de cualquiera de las trombofilias o patologías de hipercoagulabilidad. ¿Okay? Eso es lo primero. Ahí también se puede llegar como un hallazgo casual, se ve mucho en pacientes pediátricos, a los cuales dentro de sus estudios de rutina se solicita BDRL y HIV, y son pacientes que son BDRL positivos y que de repente prenden las alarmas en el personal pediátrico, como un bebé va a tener, o una jovencita va a tener un BDRL positivo, si teóricamente no estaría en edad sexual, y entonces ahí empezamos a indagar entre las posibilidades de maltrato, de abuso, entre otras cosas, y repetimos un segundo BDRL y nos da unas diluciones altas, nos sale nuevamente positivo, y son esos pacientes a los que plenamente, bueno, todo paciente con BDRL positivo debería estar justificado en realizar una FTA para precisar y de forma específica saber si estamos frente a una infección por treponema o si el paciente, por lo contrario, tiene esta condición, porque los pacientes con síndrome antifosfolípido suelen cursar con un BDRL altamente positivo o una FTA indudablemente negativa. Eso es importante tenerlo en consideración en pacientes pediátricos, con aquellos pacientes que en la rutina tienen un BDRL positivo y resulta con una FTA negativa, resulta que lo que tienen es que están con un cartel diciendo yo tengo un síndrome antifosfolípido. Eso es correcto, Doc. Sobre todo decirle a nuestros televidentes que el BDRL es una prueba de rutina que se toma para descartar enfermedades de transmisión sexual como es el sífilis y que pues se comporta en este tipo de enfermedades inmunológicas como un reactante de fase aguda, y que nosotros como médicos no podemos decirle usted tiene tal enfermedad, sino tenemos el deber de hacer algún estudio un poco más profundo para poder llegar al diagnóstico como es este del FTA. Esto es como para ponernos en contexto, porque quizás a veces oyen estas nomenclaturas y dirán, pues, ¿de qué estamos hablando? Lo importante es que nosotros estemos al día con estas enfermedades. Yo quisiera ahondar un poquito más en este síndrome antifosfolípido, doctor, nuevamente sus redes sociales, y nos vamos a un espacio muy pequeñito, pero volvemos. @drreina, reina con Y, o @drreina, y cordialmente para atender su solicitud y por supuesto para que ustedes vean la información que semanalmente sobre este punto y sobre otros aspectos de la inmunología estamos comentando. Seguimos también nosotros por Instagram, @tvfan, @doctora.guerrero_neumobaby, y quédate aquí que en breves segundos volvemos con este tu programa Brújula Médica por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. ¿Sabías que el síndrome antifosfolípido no es contagioso? Esto se debe a que es una enfermedad autoinmune, donde nuestras propias defensas provocan daños en los vasos sanguíneos y en la sangre. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN, en tu programa Brújula Médica, programa especial de lo que son las patologías autoinmunes. Doctor, vamos a concluir un poco el síndrome antifosfolípido. Aquí son abrebocas porque son temas muy amplios, muy amplios. ¿Cómo nosotros podemos concluir y qué tratamiento tiene esta patología antifosfolípida? En el segmento anterior hablábamos del criterio clínico y de los indicadores desde el punto de vista paraclínicos que nos pueden hacer sospechar. Por supuesto que existen estudios específicos para hacer el diagnóstico. Desde el punto de vista inmunológico, pues solemos solicitar 3 anticuerpos particulares. Uno de ellos son los anticuerpos anticardiolipina, como parte del criterio. El anticoagulante lúpico es otro de los estudios que nosotros solicitamos para hacer el diagnóstico.
y incluso estos dos pudiesen estar eventualmente dentro de parámetros normales. Hay uno de ellos que es un poco más sensible, que es la beta-2 glicoproteína. ¿Okay? Estos tres estudios normalmente hay quienes de forma genérica la piden como un perfil antifosfolípido, realmente sería anticardiolipina, anticoagulante lúpico y beta-2 glicoproteína. De confirmarse el diagnóstico, aunque parezca mentira, el tratamiento es bastante sencillo. Para estos pacientes está estipulado la utilización de ASA, ácido acetilsalicílico, aspirina clásica, a una dosis de 81 miligramos día, de forma continua. Es el tratamiento de elección para esta condición. Por supuesto que hay particularidades en pacientes, por ejemplo, aquellas pacientes gestantes, en las primeras de cambio, pues también se puede, o durante la gestación, se puede anexar el tratamiento heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, en estos pacientes, y por supuesto la utilización de omega 3. Recuerden que el omega 3, dentro de sus diferentes atributos desde el punto de vista psicológico, neurológico, metabólico, pues el omega 3 también tiene efectos antiagregantes, ¿okay? de forma indirecta. Y por supuesto, cambio de hábitos en el paciente. Excelente, doctor. Eso quiere decir que una persona que haya tenido abortos continuos y se le diagnostica el síndrome antifosfolípido puede llegar al término de su feliz embarazo. Puede tener su bebé sin ningún problema si la paciente es diagnosticada y tratada como debe ser. Excelente, buenísima noticia para nuestras televidentes, y que sepan que no todo en la vida es negativo, que nosotros estamos aquí para servir, porque nuestro paciente es nuestra razón de ser, diagnosticar y poder llevar una vida feliz y óptima, sobre todo en este periodo tan especial como es la gestación. ¿Cuáles son estas recomendaciones generales? Porque este es un tema muy amplio, así que con el doctor Reina tengamos programas muchos por pendientes por ver, y con sus colegas, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que nosotros podemos darle a los pacientes en estas patologías autoinmunes? Bien, patologías autoinmunes, pues hay recomendaciones reales o indicadores, los voy a llamar más como indicadores, tanto para el paciente como para los clínicos, para los médicos. Y cuando digo los clínicos me refiero a todas las especialidades. Ojo visor con aquellos aspectos clínicos que nos hagan sospechar, porque si bien pueden haber manifestaciones con repercusión desde el punto de vista estético, como es el caso del vitiligo, hay patologías, como es el caso de la esclerodermia o el caso del lupus eritematoso sistémico, que pueden poner en franco compromiso la vida del paciente. Entonces, siempre un diagnóstico oportuno mejora la calidad de vida de nuestra razón de ser, como dijo la doctora Guerrero, que son nuestros pacientes. ¿Qué tener en consideración? En el caso de las chicas, las damas, pues ojo visor con aquellos pacientes que empiezan a sufrir caída del cabello de forma más allá de lo usual, que escapa del patrón establecido, que empiezan a tener manifestaciones cutáneas como son la urticaria, los rosetones, lesiones, manchas a nivel de la piel, pacientes que comienzan a presentar dolores a nivel de las articulaciones, pues no manejarse de forma expectante, sino siempre consultar. Inicialmente puede ser con su médico de cabecera, médico general o médico internista, por supuesto esperando la derivación en el caso, y siempre siendo humildes en nuestro proceder como médicos en referir a los especialistas en esta área, que son tanto los inmunólogos como los reumatólogos, que también están capacitados para manejar este tipo de patologías. En el caso de los clínicos, por supuesto, siempre tener bajo consideración a aquellos pacientes que tengan utilización de material de relleno, pacientes con prótesis mamaria, con biopolímeros, que tengan algún tipo de manifestación, e incluso así no tengan expresión clínica, siempre manejar en conjunto con inmunología, porque existe una condición que es el síndrome de ACE asociado a la utilización de material de relleno,
las halogenosis, en las que estas condiciones pueden favorecer la génesis de enfermedades autoinmunes como el lupus o cualquiera de las demás. Manifestaciones cutáneas, por supuesto, como ya lo comentamos, algo tan pasado por debajo de la mesa como son los abortos recurrentes. Así es, doctor. Importante estar de la mano de su médico especialista y que nosotros como galenos sepamos en qué momento referir al paciente. No debemos ser egoístas porque nuestro paciente es la mejor carta de presentación, su salud, su recuperación, para nosotros tener pues un planeta lleno de gente feliz, sin toxicidades en esta vida. Doctor, complacida de estar con usted y yo quisiera que dejara ese último mensaje. ¿Cómo tener nuestro sistema inmune así, maravilloso, feliz y contento para tener una salud plena? Fíjate, aunque parezca mentira y está muy en boga manejándose ese aspecto, el sistema inmunitario depende de condiciones, por supuesto, internas y el factor nutricional es determinantes. Dejar de lado la comida chatarra para incorporar un buen aporte o una alimentación realmente sana que aporte sobre todo oligoelementos que son necesarios en muchas de las reacciones biológicas de nuestro cuerpo como cofactores enzimáticos, por decirlo de una forma sencilla. Pero lo más importante, aunque parezca mentira y está muy en boga, es la aptitud. El tener una vida saludable, el sonreír, el tener una vida sana y sobre todo tener paz interior. Existe una relación muy alta entre bienestar mental y bienestar físico, específicamente el sistema inmunitario. Solo les voy a colocar un ejemplo clásico en las cuales el sistema inmunitario y la respuesta o el patrón, digamos, emocional son determinantes y son nuestros pacientes oncológicos. El sistema inmunológico tiene células naturales encargadas de destruir células tumorales. ¿Okay? De hecho, a diario nosotros podemos producir células tumorales, aberraciones por mutaciones de nuestras células en nuestro cuerpo y por un proceso que se llama vigilancia inmunitaria, se destruyen a diario células que son potenciales cáncer para cada uno de nosotros. El sistema inmunitario, si ustedes ven el patrón de respuesta de un paciente oncológico con una actitud positiva, y no solo oncológico, sino para cualquier tipo de enfermedad, con una actitud positiva, con un buen estado de ánimo, con un soporte familiar adecuado, es muy diferente al paciente con enfermedad, no solo oncológica, sino cualquier otro tipo de enfermedad y con un estado de depresión importante. Entonces, emociones, nutrición y buenos hábitos son determinantes para tener un excelente sistema. Doctor Reina, complacida de tenerla aquí en este maravilloso programa. Gracias por sus consejos y tomando las palabras del doctor, sea feliz, sonría, libérese de toxicidad para que viva en un mundo mejor. Lo seguimos esperando por aquí en su programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN.